Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola chicos, buenos días. Les saluda el profesor Loloy. Bueno, yo soy profesor del área de biología, soy profesor de anatomía, soy profesor de histología y profesor de fisiología. Entonces por acá nosotros tenemos nuestros datos. Soy el profesor Diomedes Loloy. Para aquellos que no nos conocíamos aún, en esta oportunidad vamos a dictar una clase para los alumnos de cuarto año del Colegio Promedio 21. Bueno, nos ha tocado o nos toca desarrollar con ustedes el curso de biología. Entonces por acá, permíteme ir completando. Vamos a desarrollar entonces el curso de biología. Nosotros hemos estado ya transmitiendo algunos videos virtuales que seguramente tú lo has estado viendo en casa muy atentamente, porque las preguntas que ustedes han descrito, pues como respuesta, han sido bastante coherentes. Entonces, yo pienso que se estaba haciendo un buen trabajo, pero vamos a cambiar un poco la dinámica. Estábamos pasando presentaciones en diapositivas en donde yo había grabado mi voz. El día de hoy vamos a hacer pues una clase en donde usted puede tener el trabajo o mi trabajo de pizarra. Así que empecemos de una vez, señores. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de ácidos nucleicos. Recordemos que hasta ahora nosotros hemos hecho bioelementos y estamos desarrollando biomoléculas. De biomoléculas hemos hecho glúcidos, lípidos y proteínas. Recordemos, los bioelementos eran todos aquellos elementos que constituían a la materia viva. También estábamos desarrollando biomoléculas, habíamos hecho glúcidos. ¿Recuerdas cuando habíamos comentado sobre la glucosa? Habíamos comentado sobre la sacarosa, la fructosa, la rafinosa, la melicitosa, la cogidiosa, la verboscosa, el almidón, la milopectina, la amilosa, la quitina, ¿ok? Y también habíamos desarrollado lípidos. En lípidos habíamos hablado, recuerda, de los fosfoglicéridos, como la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, la fosfatidiletonolamina. Habíamos hablado de la cardiolipina, los plasmalógenos, los triglicéridos, como por ejemplo la triplalmitina, la triesterina y la trioleína. Bueno, después habíamos hecho hace poco, la semana pasada, proteínas. En proteínas nosotros habíamos visto características, habíamos visto funciones, habíamos visto los componentes principales de una proteína que es el aminoácido. Habíamos visto los aminoácidos esenciales como la histidina, la arginina, la valina, la leucina, la treonina, el triptofano, la metionina, la isoleucina, la fenilalanina y la lisina. Habíamos visto también a los aminoácidos no esenciales como la aspargina, el aspartato, la glutamina, el glutamato, la serina, la prolina, la alanina, la cisteína. Recuerdo, ¿ok? El día de hoy pasamos a otra biomolécula orgánica. Estábamos mencionando ya el título que hacía referencia a los ácidos nucleicos. ¿Cómo está estructurado tu clase del día de hoy? Está estructurada de la siguiente manera. Vamos a desarrollar primero características. Luego de características, chicos, vamos a desarrollar funciones. Luego componentes. Y luego vamos a analizar los tipos de ácidos nucleicos. De la descripción de los tipos de ácidos nucleicos,
nos vamos a basar sobre todo en la descripción del ADN y sobre todo un proceso que realiza el ADN, un proceso bastante importante, que es motivo de examen, motivo de pregunta de examen de admisión. Te digo una cosa, si bien es cierto, estás en cuarto año y a uno le estamos metiendo el nivel riguroso que sí de repente se requiere en quinto o en nivel preuniversitario, pero hay datos muy importantes que debes de tener en cuenta y que no debes de olvidar. Empecemos entonces, chicos. Mírale, un saludo para todos los padres de familias, un abrazo y un beso para cada uno de ustedes, señores. Vamos a empezar. Ahora sí, nos vamos a ir a las características. En primer lugar, usted tiene ahí como características en donde mencionan que los ácidos nucleicos son moléculas pentarias. Profe, ayúdeme. ¿Y por qué son moléculas pentarias? Son moléculas pentarias porque están formados por 5 bioelementos. No te vayas a olvidar. Esos bioelementos, profe, ¿quiénes son? Los bioelementos son, ahí te va, 1, carbono, 2, hidrógeno, siguiente, oxígeno, nitrógeno y por último tenemos al fósforo. Recuerda que ellos son los 5 bioelementos que no van a faltar en la arquitectura molecular de los ácidos nucleicos. ¿Todos los ácidos nucleicos deben de tener estos 5 bioelementos, profe? Claro que sí. Por eso es que se llaman moléculas pentarias. No te vayas a olvidar. Profe, una pregunta. Acá luego, en la siguiente característica, me están hablando de los monómeros. ¿Me puede mencionar qué cosa es un monómero? Ok, vamos a ver. Imagínate, por favor, que los ácidos nucleicos, imagínate que son como paredes de construcción. Ahí está. Una pared de construcción, profe, ¿de qué está formado? Una pared de construcción está formado por ladrillos. Ok, ahora, todo lo que está acá se llama ácido nucleico. La pared es el ácido nucleico. Pero si yo quiero solamente este componente que está acá, ¿cómo se va a denominar a él? Profe, en una pared de construcción sería un ladrillo, sí. Pero cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, a eso se le conoce con el nombre de nucleótido. No te vayas a olvidar. A ello se le conoce con el nombre de nucleótido. ¿Qué cosa es el nucleótido? El nucleótido son los constituyentes de un ácido nucleico. O sea que, profe, este va a ser nucleótido, nucleótido, nucleótido. Profe, todos estos van a ser nucleótidos y más nucleótidos. Claro que sí. Todos estos van a ser nucleótidos, ¿ok? Y si nosotros juntamos a todos los nucleótidos, a eso se le va a denominar ácido nucleico. O sea que los ácidos nucleicos, profe, están formados por nucleótidos. Sí, profe. Y la unidad nucleotídica, ¿cómo se le conoce? Se le conoce con el nombre de monómero. Oye, no te vayas a olvidar. Siguiente. Escúchame bien. Obviamente, cuando usted habla de una pared de construcción, los ladrillos se tienen que unir mediante una estructura que se le conoce con el nombre del concreto. Mediante el concreto nosotros podemos unir 2 ladrillos, pero en los ácidos nucleicos, a los ladrillos que se llaman nucleótidos, lo vamos a unir usando un enlace. Recuerda que es un enlace covalente. Ese enlace covalente se le conoce con el nombre del enlace fosfodiéster. Así que por acá yo voy a colocar el nombre, ¿sí?, del enlace. ¿Cómo se llama, profe? El enlace se le conoce con el nombre del enlace fosfodiéster. Profesor, o sea que se le conoce con el nombre del enlace fosfodiéster. Claro que sí, se le conoce con el nombre de enlace fosfodiéster. Profesor, una pregunta. Usted ha hablado sobre los ácidos nucleicos. Perfecto, profe. Yo siempre me he preguntado, profe, cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, siempre en mi cabeza, profe, ha nacido la siguiente pregunta. ¿Y quién fue el que se encargó de descubrirlo? Para eso tienes que gánate con estos datos. Mírame, por acá, importante. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Michel. Ahí está.
Profe, no lo veo por el reflejo de luz. Te lo leo. Fue descubierto, los ácidos nucleicos, fue descubierto por Michell, ¿ok? Michell descubre a los ácidos nucleicos. No te vayas a olvidar. Recuerda que además, cuando Michell descubre los ácidos nucleicos, no conocía nada de la constitución molecular, pero sí conocía mucho de la constitución atómica. Él decía que contenía fósforo, él decía que contenía nitrógeno, él sabía que contenía hidrogeniones. La constitución de los bioelementos lo conocía Michell, pero más allá no. El constituyente molecular no lo conocía. Profesor, ¿y hay alguno que estudió un poquito más a los ácidos nucleicos y pudo hacer un estudio de las moléculas que la constituyen? Claro que sí. ¿Quién fue, profe? Se llamó Picard. ¿Cómo, profe? Picard. Termina en D. Profesor, ¿y Picard qué descubrió? Descubrió que los ácidos nucleicos contenían adenina y guanina. Profe, ¿qué son ellos? Ya lo vamos a ver. Profesor, ¿me puede dar otro dato? Claro que sí, mira, recuerda que otro individuo también se preocupó por estudiar los constituyentes moleculares que constituían al ácido nucleico, a esta macromolécula. Bueno, pues, y fue Cossel. Profe, ¿Cossel qué descubrió? Descubrió el glúcido que constituía a los ácidos nucleicos. Ah, ya, profe. Profesor, una pregunta. ¿Por qué le denominaron ácido? Por su pH. O sea que, profe, yo puedo entender con ello que usted me está diciendo que se le llama ácido nucleico. ¿Por qué? Porque su pH es ácido. Ahí está. Profe, ¿por qué es nucleico? Porque fue aislado por primera vez a nivel del núcleo de las células de los leucocitos. No te olvides, el espécimen, el salmón. Ok, perfecto. Señor, no se vaya a olvidar que después de que se tuvo el estudio de los constituyentes moleculares del ácido nucleico, la gente quería observarla, quería saber cómo era un ácido nucleico. Oye, yo lo quiero ver, quiero verlo. Entonces, ese individuo dijo, ah, ¿quieres verlo? Ok, ahora te lo enseño. Watson y Crick. Watson y Crick propusieron el diseño estructural de los ácidos nucleicos. Así que por acá nosotros vamos a mencionar diseño de los ácidos nucleicos. ¿Quién responsable? Watson y Crick. No te vayas a olvidar. Muy bien. Entonces ya sabe. Ahora, por acá nosotros vamos a continuar, chicos, estudiando los ácidos nucleicos. Y mira, si bien es cierto, el enlace más importante de los ácidos nucleicos es el fosfodiéster, yo quiero que tú entiendas que no es el único enlace. Recuerda que hay otros enlaces. Profesor, ¿y qué otros enlaces voy a encontrar acá? Vas a encontrar un enlace que se llama el beta-glucosídico. Ahí está. Vas a encontrar un enlace que se le conoce con el nombre del beta-glucosídico. Profe, ¿y es el único aparte del fosfodiéster? No. Vas a encontrar también a otro que se le conoce con el nombre del enlace fosfoéster. Ahí está. Se le conoce con el nombre de enlace fosfoéster. Profe, una pregunta. ¿Qué? ¿Se ha equivocado? Usted dijo fosfodiéster. Oye, no me estoy equivocando. Una cosa es el enlace fosfodiéster que permite unir dos nucleótidos, dos ladrillos, para formar al ácido nucleico. Una cosa es hablar del enlace fosfodiéster y otra cosa es hablar del enlace fosfoéster. Profe, yo quiero saber dónde se encuentran esos enlaces. No te preocupes, ya va a llegar el momento. Mientras tanto, recuerda que las funciones de ambos, ¿ok? Porque, por ejemplo, alguien me va a decir, profe, pero recuerde que los ARNs también tienen función enzimática. Sí, ese es cuando hablamos de la parte particular o las funciones particulares de cada uno de los ácidos nucleicos. Pero yo acá estoy hablando de las funciones generales de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son, profe? Bueno,
que almacenan genes. No te vayas a olvidar, se encargan del almacenamiento de la carga hereditaria, ¿sí? Acá está la carga hereditaria. Profesor, mi hermano tiene los ojos de color verde y yo también y mi papá también. Seguramente que mi papá me los ha heredado, sí. Esa herencia se encuentra aquí, a nivel de los genes. Ok, profe, así que los ácidos nucleicos se encargan de almacenar, pero no solamente almacenar, sino que también se encargan de expresar los genes. Profe, una pregunta, y cuando un gen se expresa, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como resultado? Ah, buena pregunta. Recuerda por favor acá, cuando un gen se termina de expresar, debe de originar siempre a una molécula que se le conoce con el nombre de proteína. Aquella molécula que tú has visto la semana pasada. Te repito, toda expresión de un gen termina en una proteína. O sea que, profesor, se empieza como gen, claro, y se termina como proteína. Claro que sí. Allá, profe. Profesor, pero una pregunta. ¿Pero el gen dónde se encuentra? En un ácido nucleico que se le conoce con el nombre de ADN. Así que yo te voy a colocar ADN. Profesor, ¿y por qué me ha borrado gen? Porque en el ADN se encuentran muchos genes. Se encuentran todos tus genes. Allá, profe. Profesor, entonces tiene que enseñarme cómo se da la expresión de esos genes. Claro que sí. ¿Dónde están los genes? En el ADN. Allá. Empezamos entonces. Recuerda que el ADN, para que llegue a ser una proteína, en primer lugar este ADN debe de transformarse en una molécula que se conoce con el nombre del ARN-M o también llamado ARN mensajero. No te vayas a olvidar. Para que el ADN se convierta en ARN mensajero, debe de ocurrir un proceso que se le conoce con el nombre de la transcripción. ¿Ok? El proceso de ADN a ARN mensajero se llama transcripción. Ahora, este ARN mensajero interacciona con interacciona con un ARN denominado ARN de transferencia y con otro ARN que se le conoce con el nombre del ARN ribosómico. ARNR, ARN ribosómico. ARNT, ARN de transferencia. O sea, profe, el ARN ribosómico y el de transferencia interactúa con el mensajero. Claro que sí. Profesor, ¿y qué pasa cuando ellos interactúan con el mensajero? Lo que se va a generar es un conjunto de aminoácidos. Profe, para que sea una proteína debe de haber 50 mínimo, profe. Usted lo dijo la semana pasada. Claro que sí. La proteína más pequeña, la insulina, ¿tenía cuánto? 51 aminoácidos. Profesor, o sea que el ADN se transformó en ARN mensajero y luego interaccionó con estos dos otros ARN, ¿sí? Y luego se transformó en un conjunto de aminoácidos. Y luego, profe, este grupo de aminoácidos interacciona con una proteína que se llama la chaperona. Y la chaperona empieza a darle una estructura más compleja. Pasa de estructura primaria a estructura secundaria y luego a estructura terciaria, hasta constituir una proteína madura. No te vayas a olvidar, a eso se le llama la expresión de los genes. Perfecto. Ahora, vamos a otro punto, profe. Los componentes. ¿Recuerda los ladrillos? Sí. Ah, ya sé, profe, facilito. Es el monómero que se le conoce con el nombre de nucleótido. Ok, vamos a colocar entonces el nombre por acá. El componente básico de los ácidos nucleicos se le conoce con el nombre de ¿qué? Se le conoce con el nombre de nucleótido. Acá está, ¿sí? El componente básico se le conoce con ¿qué? Nombre nucleótido. Muy bien, señor. Ahora, vamos a otro punto. Si yo quiero saber de qué está formado el componente básico de los ácidos nucleicos, yo tengo que analizarte el constituyente nucleotídico.
tengo que analizarte el constituyente nucleotídico. Profesor, ¿cómo es un nucleótido? Acá está el nucleótido. Esto que está acá es un nucleótido. Entonces, profe, hay que proceder al análisis del nucleótido. Claro que sí, muchacho. Mira, el primer componente del nucleótido va a ser esta molécula central que está por acá, ¿sí? Obsérvalo, por favor, con mucha claridad. La voy a remarcar o la voy a colocar sobre la estructura cuadrangular de color azul para que podamos todos visualizarlo. Acá está, ¿sí? Profesor, pero usted me puede ir, mientras va graficando, me puede ir diciendo cómo se llama esa molécula que está ahí usted enmarcándole con color azul, profe. Bueno, a esta molécula se le conoce con el nombre de azúcar pentosa, ¿ok? Entonces, quiero que observes, date cuenta. Mira, ve, yo he enmarcado, ahí está, al azúcar pentosa. Recuerda entonces que por acá yo voy a colocar una línea negra. Mira, acá está. La línea negra empezó acá, agarrando el cuadro, viene por acá para poder escribir su nombre. ¿Cómo se llama, profe? Esa estructura se le conoce con el nombre de azúcar. Ahí está. Se le conoce con el nombre del azúcar, el azúcar pentosa. Muy bien. Se le conoce con el nombre de azúcar pentosa, el primer componente. Ahora, toda azúcar pentosa está constituido obviamente por 5 carbonos, por eso se le llama pentosa. ¿5 carbonos, profe? Claro que sí. A ver, profe, ¿dónde está el carbono número 1? Lo voy a colocar con un punto negro. Este es el carbono número 1, ¿ve? Ahí está. Profe, ¿dónde está el carbono número 2? Acá se encuentra el carbono número 2. El 3, acá está el carbono 3. Por acá está el carbono 4. Y fuera de este ciclo llamado furano se encuentra el carbono número 5. Lo voy a rodear con negro. Ese es el carbono número 5. No te olvides. Profesor, ¿y cuáles son los carbonos más importantes que tiene una pentosa desde el punto de vista de su estructura química dentro de los ácidos nucleicos? El carbono 1 es importante, el carbono 3 es importante, el carbono 5 es importante. Son los carbonos más importantes y que vas a utilizar para poder entender el tema. Los 3 carbonos más importantes, ¿de quién? Del azúcar pentosa. Ok, profe, una pregunta. ¿Y por qué es importante el carbono 1? El carbono 1 es importante porque gracias a ese carbono 1 se va a unir a esta molécula que está acá. Profe, ¿y cómo se llama esa molécula? Vamos primero a encuadrarla, ¿sí? Vamos a ponerle su marco, profe. Claro, vamos a colocarle su marco. Acá está. Ya estoy terminando. Aquí está, ya terminé. Profe, pero dígame cómo se llama esa molécula que usted lo ha enmarcado. A esta molécula que yo la he enmarcado, no te olvides, se le conoce con el nombre de base nitrogenada. ¿Cómo, profe? Se llama, muchacho, base nitrogenada. Acá está. Se le conoce entonces con el nombre de la base nitrogenada. O sea que, profe, hasta ahí yo me sé 2 componentes del nucleótido. El nucleótido hasta ahí, profe, tiene un azúcar pentosa, tiene una base nitrogenada. Señálelo, profe, no hay que equivocarnos. Ok, acá está, perfecto. Esta estructura enmarcada se llama entonces base nitrogenada. Profe, solamente nos falta una molécula, ¿sí? Solamente nos falta la que está acá. Esta que está acá, también la vamos a colocar su marco. Acá está su marco. Muy bien, por acá también vamos a colocarle. Ahí está. Tenemos que generarle su marco. Profesor, ¿cómo se llama esta molécula? Esta molécula que está acá, que ya la enmarqué, se le conoce con el nombre de ácido fosfórico. ¿Cómo se llama, profe? Oye, muchacho, a esto se le conoce con el nombre del ácido fosfórico. Si a ti te preguntan, el ácido nucleico
¿Tiene pH ácido? Sí. ¿Por qué? Por la presencia ¿de quién? Del ácido fosfórico. Profe, pero yo sé química bastante. Y, profesor, yo sé que el ácido fosfórico es el H3PO4. Sí, muy bien. Bueno, profe, la P está acá, de fósforo. 4 oxígenos está acá, profe, los 4 oxígenos. Pero acá me mencionan que tiene 3 hidrógenos para que sea un ácido fosfórico. Y yo veo que acá solamente hay 2. Oye, ese que falta ha tenido que liberarse para poder formar un enlace con esta base, con esta azúcar pentosa a nivel de su carbono número 5. No te vayas a olvidar, muchacho. Profe. O sea que acá debería de haber otro hidrógeno. Sí, debería de haber un hidrógeno acá. Pero para poder enlazarse al carbono 5 del azúcar pentosa, ha tenido que interaccionar y producto de esa interacción, de acá se ha desprendido un hidrógeno y de acá se ha desprendido un OH. No te olvides, por favor. Bien, profe. Profe, una pregunta. Ahora, ¿y cómo es que ellos se van a unir? Ya hemos dicho, ellos se van a unir por un enlace y por otro enlace. O sea que, profe, con claridad yo puedo observar que hay 2 enlaces para formar un nucleótido. Sí. Profe, facilito. Ya sé quiénes son esos enlaces. Seguramente que uno de ellos es el beta-glucosídico y el otro es el fosfoéster. Claro que sí. Son 2 enlaces y acá están sus nombres. A ver, profe, vamos a empezar. Para que el azúcar pentosa se una a la base nitrogenada, tiene que utilizar este enlace que está por acá. Este enlace que está por acá. Ahí está. No te olvides. Este enlace que está acá se le conoce con el nombre del beta-glucosídico. ¿Qué te parece si te coloco una A minúscula y luego también acá lo coloco A minúscula para que tú entiendas que el beta-glucosídico, que es